En los principales terminales masivos, tenemos más de 300 terminales a nivel nacional debidamente habilitados por la Autoridad Nacional, pero no nos desplegamos en los 300 por un tema de capacidad. Para hablar y para aclarar estos temas ya está en estudios Larry Ampuero, es vocero de la Sutran. Larry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a la hora del volante. Gracias. ¿Cuál es la función básica o principal de la Sutran? Sutran, en el marco de sus competencias, su propósito es verificar el cumplimiento normativo de aquellas obligaciones establecidas en los diferentes reglamentos vigentes. ¿Cuáles son esas funciones? Por ejemplo, tenemos en materia de transporte, cuando hablamos de verificar el cumplimiento normativo, se establece, por ejemplo, que la prestación de un servicio cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista documentario. Esta labor la verificamos a través de la acción de fiscalización que realizamos a través de inspectores debidamente acreditados y asimismo también lo hacemos a través de la tecnología y, como bien lo decías, a través de los dispositivos instalados por norma en todos los buses de transporte, es el GPS, y también lo hacemos a través de los dispositivos electrónicos cinemómetros que desplegamos a nivel nacional y que son unos dispositivos tecnológicos debidamente calibrados y certificados por INACAL y que nos permiten verificar el cumplimiento específicamente de lo que es velocidad. En cada terminal terrestre existe presencia de fiscalizadores de la Sutran, digamos, para dar visto bueno a una unidad que va a partir, por citar un ejemplo, del terminal de Lima Norte, camino a Chiclayo. Hay un fiscalizador de la Sutran con un documento que acredita que el vehículo está en óptimas condiciones para circular y para dirigirse hasta Chiclayo. Claro, en los principales terminales masivos, tenemos más de 300 terminales a nivel nacional debidamente habilitados por la Autoridad Nacional, pero no nos desplegamos en los 300 por un tema de capacidad. ¿Qué hacemos? Tenemos presencia permanente en los masivos, por ejemplo en Lima tenemos 3 terminales masivos, ¿no? Y a nivel nacional también tenemos masivos y también los terminales no masivos tenemos una presencia aleatoria, esporádica, donde tratamos de verificar siempre, y como bien lo has dicho, en todos los casos, el inspector tiene que verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas previamente y si no cumple, definitivamente el servicio no debe iniciar. Entonces se identifica plenamente al conductor o a los conductores que están abordando para conducir un vehículo, en este caso, seguimos con el ejemplo de Chiclayo, que deberían ser 2 conductores, ¿verdad? Así es, se verifica todos los documentos de porte obligatorio y las condiciones técnicas operativas que están establecidas en el reglamento. Por ejemplo, verificamos que tenga una revisión técnica, un SOA, una autorización, una habilitación para la ruta, en este caso el ejemplo de Chiclayo, que cuente con el dispositivo operativo de lo que es el GPS, que cuente con una hoja de ruta electrónica. Y eso es importante resaltarlo porque en ella tiene la obligación el transportista de declarar los conductores y la jornada de conducción. Y recordemos que Sutran desde el 2019, con la política de cero papel, implementó el dispositivo Fiscamóvil. A través de él, en tiempo real, nuestro inspector, solo con digitar la placa o digitar el número de documento de identidad del conductor, obtiene información de la empresa, vehículo, ruta, conductor. Es decir, toda aquella información que nos permite saber si cuentan con los permisos correspondientes. Ahora, si el conductor está plenamente identificado y ese bus, precisamente el que se está dirigiendo a Chiclayo, comete una infracción de tránsito, la M20, ¿por qué en la papeleta de infracción no aparece el nombre del conductor, pero sí aparece el número de placa del vehículo? O sea, el vehículo está plenamente identificado. Y si el vehículo está plenamente identificado a través de la placa, automáticamente debería identificarse también al conductor. Ya, permíteme justamente aclarar esa situación. Primero que nada, el infractor, de acuerdo a ley, es el conductor, que es el que conduce. Cuando el dispositivo, ya sea el GPS, capta un exceso de velocidad, viaja la información efectivamente a nuestra central y automáticamente se procesa. Pero ¿qué tenemos en ese momento? Hemos identificado primero la placa de un vehículo. A través del cruce de información con la hoja de ruta electrónica, tenemos identificado al conductor. Pero puede darse, de acuerdo a norma, la excepción también que permite generar una hoja de ruta manual. Cuando hay un problema de conectividad, la empresa tiene la posibilidad de generarla manual. ¿Qué significa?
y registra los datos del conductor, inicia un servicio cumpliendo con los aspectos que están establecidos en la norma y presta el servicio. Por ejemplo, excede la velocidad, se detecta el vehículo, inmediatamente se procesa. Ahora, la norma dice, primero, el infractor es el conductor. No obstante, la Ley de Transporte y Tránsito, la Ley General, nos dice que la responsabilidad administrativa recae en el propietario del vehículo. Otro es la empresa. Son tres actores. Conductor, entonces, si tenemos, en el caso de un transporte público de pasajeros, un bus, la información de la placa, automáticamente identificamos la placa. Si es una hoja manual, tendríamos que esperar la información en el marco del procedimiento para que la empresa nos comunique quién es el conductor que conducía ese vehículo y en el marco de este procedimiento establecer quién es el responsable. Ahora, no podemos aplicar una acción, una medida coactiva hacia una empresa que no es la propietaria del vehículo, en todo caso el propietario. Pero como te decía, en el marco de este procedimiento, si logramos identificar a los conductores, pues se activa y se sanciona al conductor, como bien lo dices, con la sanción de puntos y la multa pecuniaria que tiene la relación con la M20, ¿no? ¿Y dónde aparece esa información de los conductores sancionados? Tenemos que resaltar algo importante. Y sí, en el tiempo, el procedimiento administrativo nos obliga a ser respetuosos y Citroën no puede ser ajeno a ello. En esa línea, desde que inicia la acción, es decir, la falta, se inicia un procedimiento administrativo que se va a resolver luego de los descargos respectivos que pudiera presentar el administrado, se va a convertir en una sanción en primera instancia, la cual puede ser apelada y luego resuelta en el tiempo en segunda instancia, donde recién finalmente se sanciona al conductor o a la empresa. Pero ahí no termina. ¿Eso de manera interna? Eso es parte de la ley. Porque Sutran no transparenta esta información como sí lo hace el SAT. Ya, por eso, permíteme terminar de transparentar toda la información. Entonces, terminamos esa etapa del procedimiento administrativo del cual somos parte y se sanciona. Podría cobrarse, podría hacerse una ejecución coactiva, pero vamos lo que tiene la facultad del administrado. Yo termino el proceso en segunda instancia y sanciono y digo voy a cobrarte una multa y te voy a suspender. Pero esta persona tiene la posibilidad de cancelar la papeleta y terminó. Puede también la posibilidad de iniciar en la vía judicial lo que vendría a ser un contencioso administrativo que implica que dilata el procedimiento de la cobranza y la efectividad de esta sanción. Por eso es importante tenerlo claro y eso puede durar meses y años. Ahora, en el particular, cuando identificamos a través del cinemómetro una M20 al vehículo, a la placa, y tenemos ahí otro problema, que también es parte del tema. Cómo llegar a esta persona que conduce este vehículo y no es el propietario y que es el infractor. Hay que llegar a su domicilio para notificar, que es otro de los problemas y las realidades que vivimos en nuestro país, que las personas consigan un número de documento de identidad y una dirección en una dirección que de repente ni existe. Y ese es otro de los problemas. Es decir, un sinnúmero de situaciones que generan una situación importante y que en esta gestión hemos venido impulsando una serie de cambios en el marco de unas políticas de gestión que nos están permitiendo, por ejemplo, te podría decir, ya hemos sancionado 90 conductores con la suspensión justamente por este tipo de situaciones que es la MB20. Por otro lado, tenemos una cantidad muy 90 importante. conductores, ¿en qué tiempo? En este año, en estos últimos 4 meses. Esto es parte de las disposiciones de esta gestión del actual superintendente que está implementando una serie de políticas que busca justamente tomar medidas sobre la carga administrativa de documentos que requieren ser atendidos. Y en esa línea se está pasando ya una cantidad importante de sanciones al proceso coactivo. ¿Qué significa? Que se va a hacer efectiva de forma coactiva, ya sea con un embargo de un vehículo o con la retención de cuentas, que es otra forma de hacer efectiva el cobro del pago de estas papeletas M20. ¿Por qué en la base de datos de la Sutran no aparece la información de los conductores como sí aparece en el SAT? O sea, en el SAT, y también lo hemos dicho acá, impone una papeleta, podría ser M20 por exceso de velocidad, y quien termina pagando esa papeleta es el propietario, aún el conductor, aún el propietario no haya excedido los límites de velocidad, porque de repente el propietario se lo cedió al hermano, al amigo, al primo, le llevó el carro
y se fue a 120 kilómetros por hora, pero en ese momento captó el exceso de velocidad, se impone la papeleta y quien termina pagando y a quien le terminan reduciendo los puntos en contra del récord de conducir es al propietario del vehículo. Eso no pasa con los buses de transporte interprovincial, porque le puedo asegurar que los propietarios o los accionistas de la empresa Flores, por ejemplo, o de la empresa Roman Tours, que hace poco nomás mató a varias personas en la red vial nacional, o a la empresa Fiori, que tengo acá, que es la que está liderando el ranking con más de 120 papeletas en el mes de julio, ellos siguen conduciendo sus vehículos como normal y no les pasa absolutamente nada. Ellos deberían estar sin licencia de conducir. Permíteme explicar eso. El conductor es el infractor. Y como decía, la ley te dice que la responsabilidad administrativa recae en el propietario. Ahora, si la empresa me dice quién es el conductor en el marco del procedimiento... No le va a decir porque debería estar identificado. Ustedes identifican a los conductores. Permíteme... Ustedes saben quiénes son los conductores que abordan un vehículo de Lima a Chiclayo y este nombre del conductor no aparece. Aquí dice claramente apellidos y nombres. Y después dice razón social. En apellidos y nombres entiendo yo que debería aparecer el nombre del conductor de este bus, por ejemplo, de la placa. A ver, BAT 226. La infracción el 1 de julio del 2024. Iba a 103 kilómetros por hora en una ruta cuya máxima velocidad era 90 kilómetros por hora. Estaba 13 kilómetros por hora en exceso de velocidad. Pero acá no aparece el nombre del conductor. Lo que no pasa con el SAT. En el SAT sí aparece automáticamente el nombre del infractor. Acá no. Y ahora me dicen 90 es nada. 90 conductores. 90 en realidad, primero que nada, eso es bastante. Porque, como tú bien lo decías, no se ha hecho. Se está haciendo en esta gestión. Segundo, como lo dije también inicialmente, somos respetuosos de los procedimientos administrativos porque tiene que ser así. En ese sentido, no se puede ventilar en el marco de un procedimiento administrativo información de los intervinientes, en este caso de los conductores. Pero eso no pasa con el SAT. Permíteme. La información del SAT es libre, es pública. Reitero, somos respetuosos del procedimiento administrativo y en el marco del mismo yo no puedo revelar solamente la persona que está vinculada al procedimiento administrativo y la autoridad son los que participan y tienen derecho a saber el estado y todos los detalles del procedimiento. El resto no lo podemos ventilar hasta que no concluya, es decir, hasta que no se sancione. Y cuando se sancione al conductor con la suspensión, lo vas a ver en la licencia por puntos, que es una página de acceso público, y vas a encontrar al conductor sancionado. Ahí lo vas a encontrar. Esos 90 que te menciono, si lo ves, vas a poderlo ver y eso vas a poder apreciar. Y como también te comenté, en el marco de esta gestión, la cantidad realmente es una cantidad importante. Más de 100.000 casos de expedientes procesados en esta gestión, especialmente sobre el tema de exceso de velocidad y otro tanto sobre otro tipo de infracciones que están yendo al proceso coactivo, como lo mencioné hace unos minutos, y que justamente van a lo que tú comentas. Y por eso celebro que lo comentes y que lo hayas dicho en otras ocasiones en este medio, donde lo que tú decías es verdad y lo que nosotros estamos haciendo es justamente la respuesta. Esto es parte de la gestión que está ventilando procedimientos administrativos que no se habían ventilado y que a través de esta gestión se está logrando y se va a lograr justamente tomar esas medidas y acciones que corresponden. Pero recuerda, el procedimiento administrativo solamente desde que inicia la infracción son 9 meses, ampliable a 1 año, solamente para resolver la primera instancia. De ahí viene el tema de hablar de la apelación, viene la parte judicial, viene el tema coactivo, que es otro procedimiento administrativo adicional y que también demora meses y, ¿por qué no, años? Y finalmente el proceso contencioso, que en lo judicial estaríamos hablando de 2, 3, 4 años. Es decir, hay una serie de acciones legales que tenemos que ser respetuosos en todo momento y por eso es que no puedes ver en la página cuando consultas la placa. Luego, cuando sea sancionado finalmente en forma efectiva, vas a ver, y en estos casos de los 90, que son parte de esta gestión, de estos últimos 4 meses, tienes 90 conductores ya suspendida su licencia porque ya alcanzaron los 100 puntos. Ahora, se cuestiona a el GPS, que es un equipo tecnológico, es un equipo, digamos, fáctico. O sea, no se puede cuestionar el exceso de velocidad cuando el GPS lo ha captado. O sea, ¿cómo se puede cuestionar? Iba a 103, no, yo iba a 89, pero oye, lo dice el GPS. O sea, no le está diciendo el efectivo policial, tú te pasaste el olor rojo. No, señor, yo pasé en amarilla. O sea, quizá
podríamos impugnar una papeleta de ese tipo, Sí. porque el criterio del policía de repente volteó y vio que te estabas pasando la luz roja, pero tú pasaste en ámbar, pero el policía vio que estaba en roja. Eso se puede cuestionar de repente. Así Pero un es. exceso de velocidad por un cinemómetro o por el GPS no se podría, ¿por qué cuestionar? Porque es una prueba fáctica, Ujú, tecnológica, claro, o sea, sí. es real. Pero Existe. el derecho le asiste. Y como reitero, somos respetuosos de ello y por eso esperamos del plazo de ley para que él presente el descargo y sea analizado y merituado como la ley lo obliga y resuelto en base a ello. Si no, podríamos generar un problema y retrotraer todo y poder inclusive un archivo o una nulidad, ¿no? Medidas, acciones que se deben tomar, señor Ampuero, porque todas las semanas nosotros como periodistas damos cuenta de accidentes de tránsito, con muertes, con heridos, gente que queda con discapacidad, que pierden a sus familiares, familias enteras se mueren, producto precisamente de estos conductores imprudentes que no respetan los límites de velocidad, 103 kilómetros por hora en una vía de 90, por ejemplo, ¿no es cierto? Y empresarios que siguen entregando las llaves a estos conductores que saben que son imprudentes, pero siguen circulando sus vehículos. Sí, fíjate, esta gestión también viene desarrollando una serie de disposiciones y procedimientos al interior de la entidad a fin de poder generar cambios positivos. Uno de ellos es la fiscalización. El tema de los cinemómetros lo desplegamos a través de un análisis minucioso que nos determina los tramos de concentración de accidentes donde debemos ubicar en forma estratégica un control exhaustivo de la velocidad. Por ejemplo, sin ir muy lejos, hace poco estuvimos a la altura de, me parece, kilómetro 90 en Bujama, donde teníamos registrados accidentes graves, fatales, muchos que lamentar. En el cruce de la muerte. Así es. Y Exitosa. se hizo un estudio y se determinó en coordinación con otros actores para poder lograr tener presencia de un cinemómetro que sea disuasivo, preventivo y finalmente fiscalizando la sanción Claro, correspondiente. porque esa ruta es 60, ¿no? Porque 60. 60 kilómetros. Efectivamente. No es 90 ni 100. Y tenemos que combatir y luchar diariamente con cada conductor que piensa que nuestro accionar es una forma abusiva. Pero reitero, todo el trabajo que desarrollamos es con la finalidad de generar un cambio. También hacemos una labor preventiva, orientativa, lo que llamamos es la capacitación, que lo hacemos en colegios, en centros de esparcimiento, en estadios, y no en Lima, a nivel nacional, con la finalidad de llegar con un mensaje de cambio, de concientización. ¿A quién? Al conductor, al usuario que exige velocidad, a las empresas, es decir, en general a todos, porque siempre digo lo mismo, seguridad vial es tarea de todos. Por eso es importante. Y recordarás que hace unos meses el Ministerio de Transporte impulsó una campaña, Perú conduce seguro, porque hay que dar el mensaje al conductor. Y como lo dices tú, de repente con la M20 sanción y en la forma efectiva podremos generar un cambio. Pero también importante es llegar con el mensaje, llegar con la capacitación, hacer comprender a cada actor lo importante que es. Y para poder reducir estas cifras pandémicas de accidentalidad, solo de esta forma, fiscalizando, sancionando, pero haciendo la acción orientativa, preventiva, educadora, desde los niños y a los adultos, porque son, y lo dicen las estadísticas de la Policía Nacional, el 69% solamente exceso de velocidad y maniobras temerarias de los conductores, accidentes de tránsito. ¿Y quiénes son los principales actores de estos accidentes? Vehículos, automóviles, camionetas pick-up y camionetas rurales. Entonces, esos son los principales. Por eso cuando tú dices los conductores de particulares, es que son los que más participan en accidentes. ¿Y cómo los verificamos? A través del cinemómetro. Exitosa. En cambio, en el bus, la participación en accidentes, sí, cuando sucede un accidente, es importante por la magnitud, por la cantidad de pasajeros. Pero la cantidad de accidentes son mayoritariamente por vehículos ligeros y principalmente el factor humano. Estoy en estudios con Larry Ampuero, él es el vocero de la Sutran, y quedó pendiente la respuesta a la pregunta: ¿por qué Sutran no interviene o no decomisa buses de transporte interprovincial y los manda al depósito, como se ocurre con los particulares y con algunos micros o combis o cústers del transporte público tradicional en Lima Metropolitana? Bien, en ese aspecto, primero importante es que cuando intervenimos a un vehículo, lo intervenimos en una prestación de un servicio. Imagínate que intervengamos a un bus de transporte de pasajeros con sus pasajeros, ya sea en un terminal o en la vía, prestando un servicio, y bajen pasajeros, nos vamos a llevar ese bus al depósito. Eso, para empezar, generaría todo un problema.
Entonces, ahora viene la parte del procedimiento. Como te decía, primero el responsable es el conductor. Y la ley general te dice que la responsabilidad administrativa, cuando no se logra identificar al conductor, es al propietario del vehículo. Tú me dices, ¿por qué no me llevo un bus de una empresa cualesquiera? Porque una cosa es la empresa autorizada, habilitada, otra cosa es el propietario del vehículo y otra cosa es el conductor. Y cuando la empresa, como bien sabes, la hoja de ruta electrónica, yo cruzo información como institución y detecto quién es el conductor que prestaba servicio y por eso inicio contra el conductor y sanciono al conductor y por eso te decía que estamos por ejecución coactiva de más de 150.000 expedientes relacionados a conductores. 150.000 expedientes. Así es. ¿Eso en dinero cuánto es? Porque le cuento un poco. Estoy justo en la página del arranque mensual de papeletas M20 de la Sutran y he ido al 2021. Estoy en julio del 2021 y veo, por ejemplo, acá, Vista Aventure Travel SAC, 130 papeletas, solo esta empresa, 130 papeletas en julio del año 2021, ¿no? Entonces, desde el 2021 hasta el 2024 hay miles de papeletas que se han impuesto producto del M20 Sí. y eso supone, a razón solamente de 926 soles, porque bien sabes que excederse 10 kilómetros... El 18% de la UIT. El 18% de una UIT, que es 926 aprox. Así ¿no es. cierto? Solamente 10. Estas miles de papeletas sumados a 926 soles son millones de soles. ¿Han ustedes estimado cuánto es lo que las empresas de transporte interprovincial deben a la Sutran producto de las papeletas M20? El área correspondiente valoriza eso, efectivamente, pero recuerda, Sutran no es una entidad recaudadora, es una entidad que busca generar un cambio, que las cifras pandémicas de accidentes bajen. Pero Sutran es igual que el SAT. Sí, pero nosotros fiscalizamos el dinero que se pueda recaudar producto de una infracción impuesta por Sutran, no es para las arcas de Sutran, va al Tesoro Público y eso se redistribuye para acciones sociales, por ejemplo, entre otros aspectos. Nosotros no recaudamos dinero para nuestra finalidad, vivimos de un presupuesto y cumplimos un rol social en base a lo que está en nuestra ley de creación. Y en esa línea es que desarrollamos rigurosamente de acuerdo a los procedimientos. Y como te decía, no intervenimos, no nos llevamos a un vehículo, pero sí sancionamos a un conductor y sí suspendemos licencias por el exceso de la velocidad, ya sea a través de un cinemómetro o a través de... Pero recordemos lo que te decía al principio, somos respetuosos del procedimiento administrativo en primera, segunda instancia y en la parte de un procedimiento adicional que es para la ejecución coactiva y finalmente si es que no llegamos a un proceso judicial porque tenemos también ese tipo de situaciones. Pero eso no implica de que no se haga cumplir la ley. Y por eso reitero que en esta gestión se ha puesto ya a disposición y se está iniciando la acción de cobranza coactiva a aquellos conductores que han visto infraccionados y sancionados ya sanciones firmes, habiendo cumplido todas las etapas del procedimiento administrativo que nos obliga la ley vigente. Lo cierto es que si se sancionaran a todos los conductores que han cometido miles de papeletas, las empresas de transporte interprovincial paralizarían. O sea, no habrían conductores para circular en la red vial nacional. Imagínate, si hiciéramos y tuviéramos una cantidad de infracciones igual a la cantidad de conductores, nos quedaríamos sin conductores. Por eso te decía que Sutran no solamente fiscaliza y sanciona cuando tiene que hacerlo. Antes de ello hay todo un desarrollo de concientización, de generar un cambio de conducta. Por eso nuestra misma norma interna nos obliga a subsanar, a exhortar, a buscar la recomendación y a reconciliarse al conductor con el cumplimiento de las normas vigentes para que cuando genere un servicio de transporte sea un transporte seguro. Y por eso Sutran, cuando fiscaliza en un terminal, en una vía, busca que el servicio se inicie y culmine con condiciones seguras. Pero el factor humano, uno de los 4 factores predominantes en un accidente, es un factor que puede ser controlado. Por eso a través de este trabajo y a través de la fiscalización y sanción finalmente, y por supuesto a través del impulso que nos dan los medios de prensa escrita y televisivos como el tuyo, tratamos de llegar con el mensaje al conductor y a la población en general para poder coadyuvar, no solo a la institución, no es una labor del Estado, es una labor de todos, para lograr un cambio y finalmente estas cifras cuando hablemos del 2025 hayan bajado y en esa línea bajen año a año y salgamos de la lista de los más grandes países con accidentes a nivel mundial. Eso, justamente eso. Somos el segundo país con los peores conductores en el mundo.
Lima está considerada como la ciudad más congestionada de Sudamérica. Entonces estamos cada vez liderando, pero para lo malo, ¿no? No para lo bueno. No diría que los peores conductores, yo diría que hay de todo y una serie de factores hacen que se vea así. Pero estamos seguros y convencidos con el trabajo que se viene desarrollando en esta gestión, vamos a generar un cambio y estoy seguro que en meses, y si no, por qué decirlo, también en años, vamos a poder apreciar el cambio del trabajo y el esfuerzo que viene desarrollando todo el equipo de la Sutran. Eso va a ser importante y va a redundar en disminuir los accidentes con muertes, que es Totalmente. lo que todos queremos. Así es, efectivamente. Muy amable, señor Ampuero. Gracias por estar en la hora del volante. A ti, muchísimas gracias a todos y desearles un gran día el día de mañana, al Día del Niño y a mis hijas. Gracias. ¿Cómo se llaman? Catalina y Camila. Ahí está, saludos para Catalina. Muchas gracias.